Buenos días, gracias por asistir a nuestra charla sobre el Día Mundial del Paciente Anticoagulado, este 18 de noviembre del 2020. Más allá de nuestro interés y nuestro compromiso en el área del paciente anticoagulado, creo que la discusión versará con nuestros invitados sobre un 2020 que sin duda fue un año inusual y con grandes desafíos, no solamente en el área específica del COVID-19, sino también en el manejo y, del paciente crónico en tratamiento de larga duración, como puede ser un paciente anticoagulado. Esto implica también cómo fue la dinámica de la interacción médico-paciente y controles durante otra vez un año, creo que extraordinario desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos normalidad hasta hoy. Me interesaría también versar la discusión sobre cómo nos adaptamos como hospital y digamos, como área sanitaria del lado del profesional, pero también muy importante del lado del paciente, a esta nueva realidad. Y para hablar de esto, déjenme presentarles a quien nos acompaña, a la doctora Teresa López Fernández del Hospital Universitario de La Paz. Ella es presidenta de la Asociación de Imagen Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología y también una de las pioneras de la cardio-oncología en España. Por otro lado, nos acompaña Rafael Martínez, hace 2 años el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados, la organización que engloba a todas las asociaciones de pacientes anticoagulados y a la vez es el presidente de la Asociación Cordobesa de Pacientes Anticoagulados. Así que, sin más, me gustaría lanzar quizás la primera pregunta. Primero que nada, bienvenidos y muchísimas gracias por su participación. Y me gustaría empezar quizá con Rafael, preguntando cuáles son las iniciativas que tiene FEASAN en el contexto de paciente anticoagulado en España. Gracias también por la invitación de Bayer hacia FEASAN para participar en este trabajo. Y voy a explicar en una síntesis muy breve que ha hecho que vamos a hacer la Federación Nacional de Pacientes Anticoagulados para el Día Nacional del Paciente. Hemos organizado una campaña de difusión a través de unos dísticos que se han emitido, se han impreso y se están distribuyendo a través de los centros de salud y farmacias y centros hospitalarios de España, con la colaboración de todas las asociaciones que componemos FEASAN, con el lema de tú también eres mi héroe. Y, en fin, le marcamos una serie de pautas que, cumpliendo todas, le aseguramos que serían unos héroes. O sea, como es, las pautas son las siguientes: cuidarse de la COVID-19, practicar ejercicio físico, acudir a sus revisiones médicas, tomarla, sea adherente a la medicación, en fin, una serie de pautas que le vamos marcando, y al final le decimos que si hace eso será un héroe. O sea, lo que tratamos es de mentalizar al paciente anticoagulado de que tenemos que seguir igual que antes del COVID, quizás con más seriedad, nuestros cuidados íntimos, ¿no? O sea, que no debemos de abandonar nada nuestro tratamiento de anticoagulación. Es verdad que en esta situación hay muchas personas anticoaguladas que no están yendo a las pruebas, mejor, en una palabra, no están yendo a las pruebas. Y yo creo que en este caso se debía de, aunque se han hecho en algunas autonomías, en otras no, se tenía que haber suspendido a todos los pacientes anticoagulados que están en Sintrón y pueden estar tratados con los nuevos fármacos, debían automáticamente de haberlos pasado al tratamiento anticoagulante de acción directa, con el fin de retirarlos de los centros de salud, por lo menos transitoriamente, hasta que hubiese pasado o pasara la pandemia esta de la COVID. No se ha hecho así. Hay muchos pacientes que
están faltando a las pruebas porque se sienten seguros, y creo que eso es una irresponsabilidad tanto por el paciente como de las autoridades sanitarias. Muchas gracias, Rafael. Quizás ahora para la doctora López, siguiendo este concepto del que habla Rafael. Teresa, me gustaría conocer, digamos, queda claro la dificultad o el entorpecimiento del tratamiento y del seguimiento del paciente, en este caso anticoagulado, pero creo que se puede aplicar a cualquier paciente crónico que requiere control periódico. ¿Cómo fue la adaptación que habéis hecho desde la óptica del médico asistencial y del hospital, ¿no? En primer lugar, muchas gracias por la invitación a estar aquí, y yo os puedo hablar de la perspectiva de mi hospital, ¿no? Ni de las autoridades sanitarias ni en general lo que han hecho todos los centros, ¿no? Yo creo que el COVID-19 pues, ha supuesto un cambio completo de paradigma en nuestra asistencia a los pacientes, y creo que los profesionales nos hemos adaptado de forma rápida para poder cambiar una estructura de consultas sistemáticamente presenciales a una estructura de consultas virtuales. Y esto pues genera mucha ansiedad, pero también es una buena oportunidad para optimizar los tiempos y optimizar el cuidado de nuestros pacientes. Es verdad que no es lo mismo poder ver al paciente, tenerlo delante en la consulta, ver cada uno de los gestos de la cara al hablar con él, o tenerlo por teléfono, y muchas veces pues, la comunicación no es tan activa, ¿no? Sin embargo, la posibilidad de tener consultas virtuales, bien telefónicas o bien por plataformas online, nos permite atender a muchos pacientes y reducir el riesgo de contagio en el hospital. En concreto, con respecto a los pacientes anticoagulados, creo que hemos tenido la oportunidad de mejorar a muchos de los pacientes que estaban con antivitamina K, que no estaban óptimamente anticoagulados, y que es cierto que se han flexibilizado, incluso actualmente ya han desaparecido los visados para los anticoagulantes directos. Es imposible hacer eso de forma automática, ojalá. ¿Por qué? Porque la prescripción de cualquier fármaco requiere revisar la historia, los antecedentes del paciente y el resto de medicaciones que toma el paciente. Y eso es imprescindible porque hemos aprendido a lo largo de estos años de utilización de los anticoagulantes directos que si somos capaces de mejorar la seguridad del paciente es porque estamos revisando las interacciones de los medicamentos de forma sistemática. Y es verdad que podríamos tener un sistema de inteligencia artificial que nos permitiera hacer todo eso, pero no es la realidad. Entonces, los visados no se pueden cambiar de forma automática por prescripciones automáticas, requieren la revisión de cada caso de forma detallada para evitar errores en la prescripción. Entiendo. Tomando en cuenta esta reflexión, ¿no? Sobre cómo nos hemos adaptado como país e incluso como estructura sanitaria a un desafío que nunca antes habíamos pasado. A la vez, otra vez, insisto en el contexto de que más allá del desafío COVID en sí, está el resto de nuestros pacientes que requerían control. Ambos se han referido al hecho de poder eliminar ciertos temas administrativos para llegar más rápido a nuevos tratamientos, otra vez basándose en la historia del paciente, no que esto se haga en forma automática. Pero a mí me queda la pregunta, es ¿cómo perciben ambos? ¿Sí? Quizá podemos empezar por Rafael, y después volver a ti, Teresa, es el hecho de cuál sería el rol de estos nuevos anticoagulantes directos en el contexto de esta nueva normalidad, donde quizás las visitas a los hospitales se van a estirar, serán en forma digital, en forma virtual. ¿Ven que haya un rol importante o diferencial de los nuevos, de los anticoagulantes orales directos, no importando cuál, ¿no? Sino como paso adelante en la opción terapéutica? Rafael, ¿cuál sería tu opinión? Bien, yo es que opino, y bueno, yo desde la Federación de Pacientes Anticoagulados tenemos la sensación de que
el visado no está sirviendo totalmente para lo que se creó en su origen. Y la realidad es que estamos 17, hay en España 17 autonomías y hay 17 visados diferentes para la cuestión de la anticoagulación. Y nosotros tenemos claro, además, no es que lo pensamos, que lo tenemos claro, que el visado se está utilizando como medida disuasoria, pero por problemas económicos y no con carácter científico. O sea, que se están dejando de pasar, o sea, de pasar a pacientes que podían estar muy bien tratados con los nuevos fármacos y no se están tratando con los nuevos fármacos por la diferencia de precio de un fármaco y otro. El antivitamínico K, como ya sabemos, es baratísimo, pero hay que sumarle también los costos de laboratorio y de las pruebas. Eso, como los políticos, las autoridades médicas no se lo suman, ellos hacen la valoración de la farmacia y en farmacia obviamente es mucho más caro el antivitamínico directo, o sea, el fármaco de acción directa que el antivitamínico K. Y eso es ese es el único motivo por el que no se están tratando a los pacientes anticoagulados debidamente como se debía estar tratando con los nuevos anticoagulantes. De hecho, hay muchas quejas de los profesionales de neumología que reclaman que por qué está indicado para el tromboembolismo pulmonar y no financiado. Cuando hay personas que después de que los técnicos le prescriben los nuevos fármacos, cuando el viejecito como yo, por ejemplo, con 76, 80, 90, me da igual los años que tengan, pero con una pensión bajísima, mínima como la que yo tengo, va a farmacia y te cuesta 100 euros, alrededor de 100 euros, una caja de ese fármaco, cuando el otro te cuesta 4, automáticamente renuncia al fármaco nuevo, que es mucho mejor para ti, y sigues tomando el antivitamínico K porque te cuesta 5 euros. Y eso es una realidad. Entiendo. Gracias por compartir la posición, no solamente personal, sino entiendo también de lo que reciben ustedes como Federación de los Pacientes. Teresa, ¿cuál piensas que sería el rol desde la óptica netamente clínica o médica de los anticoagulantes orales de acción directa en esta nueva realidad, con el hecho de que quizás no vamos a volver a tener la misma frecuencia de interacción cara a cara que teníamos antes de la pandemia? Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Rafael, ¿no? Tenemos mucha evidencia en la literatura, tanto en el campo de la fibrilación auricular como de la enfermedad venosa tromboembólica, de los beneficios de los anticoagulantes directos frente a los antivitamina K o frente al tratamiento prolongado con heparinas de bajo peso molecular. Afortunadamente, yo creo que la pandemia inicialmente liberalizó los visados y ahora mismo los ha anulado. Los ha anulado tanto en la fibrilación auricular como en la enfermedad tromboembólica. Los visados no dependían de los profesionales, dependían, como ha dicho Rafael, de las instituciones que están por encima nuestro y que muchas veces, bueno, pues tomaban la decisión de aceptar o no un visado sin ver al paciente y sin conocer realidades como las que ha descrito Rafael, ¿no? Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por cambiar todos los tratamientos anticoagulantes que se puedan a anticoagulantes directos para reducir las necesidades de control de los pacientes y eso pues va a llevar unos meses porque es necesario revisar las historias de todos los pacientes. También es verdad que necesitamos que los pacientes tengan un papel activo, como el que describe Rafael, que los pacientes sean conscientes de que toman un anticoagulante y que eso requiere una serie de precauciones, independientemente de qué anticoagulante sea. Tienen que cuidarse, tienen que aprender a no automedicarse a la vez que toman anticoagulantes para evitar que haya interacciones y cuando se acerquen a un servicio médico, pues a lo mejor no hace falta esperar a ver al cardiólogo o no hace falta esperar a ver a un profesional en concreto, ya que el cambio de medicación pues puede ser activado directamente o al menos solicitado por interconsulta desde cualquier otro profesional que atienda al paciente inicialmente.
Muchas gracias. Déjenme ver si interpreto bien lo que venimos discutiendo. Sabemos que tenemos claras barreras administrativas, en la cual creo que tanto Rafael como Teresa acordaron. Por otro lado, también hablamos de evidencia científica y evidencia clínica clara en comparación con los tratamientos que eran estándar. Hablamos de heparina de bajo peso, para algunas, sobre todo para anticoagulaciones rápidas en el hospital, así como antagonista de la vitamina K. ¿Sí? Acenocumarol, warfarina en otros países. Pero me parece que hay un concepto que entiendo de ambos, que a mí me resulta muy interesante, no en lo personal, sino como compañía, como área médica, es el rol del paciente activo, ¿no? El rol del paciente como dueño de su enfermedad y como dueño de la potencialidad del mejor tratamiento o del tratamiento más ajustado a su realidad. Y creo que el hecho de dejar de tener este rol, o por lo menos lo que yo interpreto, de dejar de tener el rol pasivo de esperar que sea el médico quien me cambie, sino el poder verbalizar o no esperar hasta esa consulta para pensar o por lo menos preguntar si es el mejor tratamiento, es algo que queda claro. Ahora, mi pregunta, quizá una pregunta un tanto egoísta, diría yo, ¿no? ¿Qué puede hacer un laboratorio farmacéutico, un área médica del laboratorio farmacéutico, que es la que me toca dirigir, para ayudar a esta fluidez y ayudar a esta nueva realidad? Y aquí no quiero que se limiten a lo posible, sino a lo que realmente piensan que necesitan desde nuestro lado. Rafael, ¿quieres empezar tú? Bien, yo como presidente de los anticoagulados a nivel nacional, pues en este aspecto lo que como necesidad primordial es la ayuda de los laboratorios que estén implicados en el sector de la anticoagulación, la ayuda para que las asociaciones podamos informar y formar a los pacientes anticoagulados. Entendemos que un paciente que esté empoderado es un paciente mejor cuidado y que consumen muchísimos menos recursos de la administración sanitaria. Pero para eso tenemos que llegar a ello y nos cuesta verdadero trabajo. Es cierto que los nuevos fármacos, los fármacos de acción directa para el paciente son magníficos si el paciente sabe verdaderamente lo que está tomando. Por desgracia, hay muchos pacientes anticoagulados que creen que al quitarle, vamos a decir la firma, porque a fin de cuentas, bueno, al quitarle el antivitamínico K y cambiarle a estos nuevos, que no tienen ningún tipo de control, se creen que ya están curados y que no tienen ningún problema. Eso es un error por parte de ellos y hay que meterle en la cabeza de que no es cierto, de que ellos siguen estando anticoagulados, que tienen los mismos riesgos que tenían antes. Lo único que pasa es que el fármaco que están tomando es mucho más moderno y las técnicas permiten tomar hoy un fármaco sin necesidad de pasar por una prueba en sangre. Eso es importantísimo que le llegue al paciente anticoagulado y es el esfuerzo que estamos haciendo desde las asociaciones de pacientes anticoagulados. Es verdad que nos cuesta muchísimo trabajo porque hay que contar que el perfil del paciente anticoagulado, la gran mayoría son personas mayores, la mayoría muy obtusas, porque hay algunos que llevan 25 o 30 años con el tratamiento antivitamínico K y son muy obtusas en el cambio de su rol, ¿no? Pero es muy importante que las farmacéuticas que estén relacionadas con la anticoagulación sigan ayudando a las asociaciones en que podamos llegar al 1.000.000 de pacientes que hay en España anticoagulados, que se dice muy pronto. Hay casi 1.000.000 de pacientes anticoagulados en España. Muchas gracias. Y quedó otra vez alto y claro la posición de tanto personal como intérprete de la federación. Teresa, ¿tu opinión? Yo creo que donde más podéis ayudar, sin duda, es en las estrategias de educación a pacientes, ¿no? La educación a pacientes
creo que tiene varios aspectos. Es evidente todo lo que ha dicho Rafael, ¿no? Que los pacientes tienen que conocer lo que están tomando, tienen que conocer los efectos beneficiosos del tratamiento, las razones por las que siguen ese tratamiento y las precauciones que deben de tener. Pero uno de los aspectos más importantes, yo creo, a considerar dentro de la educación al paciente es la adherencia al tratamiento. Es decir, el tratamiento es difícil que haga efecto en la mesilla de noche y cuando uno toma muchas pastillas al día, estamos hablando de pacientes que muchas veces necesitan varios fármacos todos los días, a veces es complicado, ¿no? Entonces, el buscar estrategias de, bueno, pues probablemente hay que ponerse con los ingenieros a diseñar cuál es la mejor estrategia de recordatorio de la toma de los medicamentos o de no olvidarse de las revisiones médicas. Los anticoagulantes directos no necesitan controles semanales o mensuales de INR, pero necesitan vigilar la función renal y necesitan hacer bueno, pues una serie de revisiones que nos van a permitir adaptar la dosis del anticoagulante en caso de que sea necesario, porque el hecho de que sean pacientes muchas veces mayores o con muchas patologías hace que su riesgo, su score, su CHA+, su Hasbled pueda variar y eso pues, va a hacer necesario ir adaptando el tratamiento. Entonces el paciente tiene que conocer lo que toma, tiene que aprender a tomarlo bien y sobre todo tiene que aprender a reconocer cuándo tiene que consultar y a no olvidarse de sus revisiones. Yo creo que esos 4 aspectos son muy, muy importantes en la educación, no solo saber lo que está tomando, sino cómo evitar problemas, y es relativamente fácil con instrucciones claras. En ese sentido, pues dípticos como el que ha presentado antes Rafael, yo creo que es una muy buena iniciativa. Se pueden hacer también campañas de concienciación en los hospitales o en las consultas, foros de pacientes. Yo creo que hay diferentes actividades, pero una de las más importantes es facilitar, a lo mejor en los blisters de las pastillas, pues reglas mnemotécnicas para que el paciente sepa si se ha tomado hoy o no esa pastilla. Si no se la ha tomado, a lo mejor todavía está a tiempo de tomársela sin juntar con la dosis del día siguiente. Y bueno, ese tipo de estrategias creo que pueden funcionar y evidentemente para ponerlas en práctica pues hace falta una estructura de difusión. Vosotros tenéis una red comercial enorme que puede llegar tanto a centros hospitalarios como a centros de atención primaria y a lo mejor acercarse también directamente a las asociaciones de pacientes. Muy bien, perfecto, quedó claro. Está en nuestra lista de deberes, creo, y coincido, estamos trabajando en ello y seguiremos enfocando nuestro esfuerzo no solamente en la educación del paciente a través del médico, a través de las asociaciones y federación, sino en el concepto de que la educación se debe hacer a nivel de ojos, ¿no? O sea, en el que el paciente pueda entender el racional de por qué es importante la adherencia, por qué se anticoagula. Hay nuevas herramientas que podamos usar y, como digo, nos tomamos esto en serio y esperemos que la próxima vez que nos encontremos los 3 podamos compartir iniciativas que vayan en este camino. Sin más, les agradezco muchísimo no solamente el tiempo, la apertura, sino también la sinceridad para poder tocar un tema que, si bien no es un tema considerado urgente muchas veces en el contexto de la pandemia, es un tema muy importante porque estamos hablando de muchísimos pacientes en tratamiento crónico con seguimiento activo desde el punto de vista médico y con claras barreras administrativas. Así que, otra vez, de parte de Bayer y de parte del Departamento Médico de Bayer, os agradezco a ambos la transparencia, la proactividad y el compromiso con lo que hacen. Muchísimas gracias.